Jeremías 17:9. Ahí nuestro hermano parece que va a proyectar el versículo, pero usted debería tener siempre su Biblia. Si no tiene la Biblia física, la tiene en el celular, Biblia virtual, ¿cierto? Así que Jeremías 17. Dice así, ¿lo encontraron? Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Así dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Le puse como título al sermón, le puse corazón engañoso. Me costó un poco encontrarlo, lo cambié, pero llegué a este nombre, corazón engañoso. Vamos a profundizar, ¿sí? Sobre este versículo, pero me gustaría entrar de forma más profunda más adelante en Marcos 7, en la parábola del hijo pródigo, ¿ya? Cuando la palabra del Señor menciona al corazón del ser humano, se refiere al centro de los pensamientos, se refiere a lo profundo del ser humano, ya, de donde salen, por ejemplo, los pensamientos, los sentimientos, ya, y las decisiones. Cuando la palabra del Señor nos nombra el corazón del ser humano, se refiere a esto. Y estas decisiones y estos pensamientos y estos sentimientos van a determinar cuál va a ser nuestro futuro, hacia dónde va nuestra vida. Y todo esto va a afectar para bien o para mal nuestra propia vida, ¿ya? De lo que esté lleno nuestro corazón es de lo que va a salir de nuestra boca. Eso dice la palabra. Es decir, si yo tengo lleno mi corazón de rencor, de ira, ¿cierto? De rabia, de enojo, por mi boca también va a salir lo mismo. Y mis actitudes también se van a reflejar exactamente en lo mismo. Y mis decisiones también van a ser producto de lo que haya en mi corazón. ¿Me explico? Usted tiene que decir amén cuando yo le pregunte, ¿ya? Por naturaleza, nuestro corazón nace en una condición caída. A todo ser humano le ocurre esto. Desde que nace nuestro corazón, nace perverso, nace malo, nace apartado de Dios y nace con una tendencia pecaminosa y egoísta. Entonces podemos decir que nosotros nacemos malos, nacemos con tendencia a la maldad. Una rama de la psicología dice que el hombre nace bueno y después se hace malo, pero la palabra enseña lo contrario, que el hombre nace malo. Y por eso necesitamos que el Señor transforme nuestro corazón y lo cambie, ¿cierto? Porque nacemos egoístas. Yo tengo un hijo pequeñito, 2 años tiene, y está entrando en la edad del egoísmo. Él quiere todo para él, toda la atención para él, y quiere la tele toda para él, los juguetes, la comida, todo quiere para él. El egoísmo. Entonces necesitamos nosotros también que el Señor transforme nuestro corazón, porque nuestro corazón es un corazón que lamentablemente tiene una naturaleza caída, ¿ya? Sin embargo, después nosotros nos hacemos cristianos, ¿cierto? Nos hacemos cristianos, conocemos al Señor, pero aún así nuestro corazón no nos puede engañar, aún siendo cristianos. Nuestro corazón nos puede llevar a tomar malas decisiones, nos puede engañar, como dije, y puede sembrar en nosotros la duda, aún siendo hijos de Dios. Por eso el Señor en Génesis, busque usted ahí o lo proyectan acá, no sé, Génesis 6, versículo 5,
Dios hace referencia a lo que yo estoy comentando. Si no tiene su Biblia, prefiero que lo lea acá para que no se desconcentre, ¿ya? Y dice, y vio Jehová, ¿en la misma versión? Sí, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. ¿Se fija? Dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí en este pasaje, todo designio significa toda decisión, todo pensamiento, todo sentimiento era de maldad. ¿Me siguen? El Señor Jesús también se refirió a esto. Lo podemos ver en Marcos 7, versículo 21. También el Señor nos comenta acá cómo es nuestro corazón. Y él es muy claro y tajante, ¿ya? Dice así, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, del corazón significa, salen y contaminan al hombre. Amén. Entonces, el Señor, Dios, el Señor Jesús, nos confirma cómo es nuestro corazón. Nos dicen cómo es. Por eso el primer pasaje que leímos dice, engañoso es el corazón. Es una advertencia. Y nosotros somos las víctimas muchas veces de nuestro corazón. Entonces, el estado de nuestro corazón va a determinar la dirección de nuestra vida. Como sea tu corazón, te va a llevar a tu futura vida. Eso es lo que quiero explicar. La condición de nuestro corazón le va a dar el rumbo a nuestra vida. Les pregunto, ¿hacia qué rumbo vamos? Hágase usted esa pregunta. ¿Hacia qué rumbo va su vida? Podemos ir en la dirección correcta o podemos ir en la dirección equivocada también. Amén. Es muy importante que andemos en la dirección que el Señor nos dice que andemos. No como nosotros queremos, como algunos por ahí que viven el Evangelio y lo viven como ellos quieren, a su modo, ¿cierto? Y dicen, no, pero si el Señor me conoce a mí, Él conoce mi corazón. ¿Han escuchado algo así, no? Yo tengo esto, yo soy así, no, es que yo soy así, pues yo llegué al Señor así y siempre he sido igual y el Señor me conoce. Entonces, ¿qué le voy a hacer? No, hermano, está mal. Está mal, ¿cierto? Tenemos que andar y tenemos que transformar nuestro corazón en lo que el Señor quiere para nosotros, lo que Él dice. Amén. ¿Me van siguiendo? Amén. Qué bueno. No como algunos andan por ahí o como algunos dicen. Todos conocemos a gente que quizás ha dicho esto. ¿Y por qué? Porque hay camino, dice la palabra, porque hay camino que al hombre le parece derecho, ¿cierto? Dice, pero su fin es camino de muerte. Duro es ese versículo, dura es esta palabra. ¿Quién la oirá? Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Podemos estar muy convencidos de que nuestra forma de vivir el Evangelio, la vida, de que nuestras decisiones, nuestros pensamientos están tan bien según nosotros, pero si no consideramos de verdad, de forma seria al Señor, podemos terminar en ese camino de muerte,
en ese triste fin. Bien, vamos a profundizar, quiero que profundicemos un poco en Lucas 15, Lucas capítulo 15, verso del 11 al 23. Lucas 15, del 11 al 23. Y es la famosa parábola del hijo pródigo. Todos la hemos escuchado en algún momento, ¿cierto? La famosa parábola del hijo pródigo. Y saben, esta parábola es bien conocida, y el Señor fue muy sabio al explicarla. Porque esta parábola representa o puede representar a cada uno de nosotros. Usted se puede representar en el hijo que se fue, en el hijo pecador. Se puede representar quizá en el hermano envidioso, rencoroso, ¿cierto? O se puede representar en el corazón que tenía el padre. El corazón que no fue rencoroso, que recibió a su hijo con los brazos abiertos. Entonces, todos encajamos de alguna forma en este pasaje que vamos ahora a profundizar un poquito, ¿ya? Voy a ser breve, sí, no se preocupe. Es un poquito largo, pero vamos a hacerlo de forma breve. Lucas 15, versículo 11 en adelante. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, se refiere al joven, ¿cierto?, que le pidió al padre la herencia. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, dice. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, es decir, recapacitando, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Como se dice en Chile, se pegó el alcachofazo, ¿cierto? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y le echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Es emocionante esta parábola. Y también es como se dice, es solemne, es bonita esta parábola. Se fijan, aquí quiero un poco profundizar. La vida de este joven que decidió, ¿cierto?, irse, hoy día puede representar o refleja a muchas personas, a muchos creyentes. ¿Ya? Entonces, la condición del corazón de este joven determinó lo que más adelante iba a vivir. A eso quiero apuntar.
Y el joven dice el pasaje que vino una gran hambre en la provincia y comenzó a faltarle. Y se arrimó a un ciudadano y le pidió que lo dejara apacentar los cerdos. Para los judíos, criar cerdo o apacentar cerdo era el trabajo más indigno que había. Para la cultura judía. Era como lo último que un judío podía dedicarse, a apacentar cerdos. Ya, entonces, vamos a ver cómo el hijo pródigo fue engañado por su corazón. Eso vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo el corazón de este joven lo engañó. Número 1. Este joven tuvo un deseo en su corazón. Primero, le dijo al padre: dame mi parte de la herencia. Ese fue el primer paso, el primer deseo que él tuvo. Le dijo: papá, quiero la herencia. Quiero disfrutar la vida. Quiero hacer quizás lo que todos hacen. Porque él vivía bien, no le faltaba nada, ¿cierto? Pero llegó ese deseo al corazón de este joven, que lo llevó a decirle: papá, yo quiero mi parte de la herencia, quiero disfrutar la vida como todos los jóvenes quizás, déjame hacer lo que quiero, deja irme, me quiero ir. Y nosotros como cristianos podemos decir: nosotros tenemos enemigos, pero el mayor enemigo de nosotros, del creyente, no es el diablo, tampoco es el mundo. Nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos, nuestra carne y nuestro torcido corazón. Ese es nuestro mayor enemigo, ni siquiera el diablo. Entonces el padre no discutió con él, cuando le dijo: pero hijo, ¿qué vaya a hacer? ¿Cómo se te ocurre? No le dijo: pero piénsalo bien, ¿cómo te vas a ir? Si eres joven. El padre se fija en la parábola que en ningún momento lo retuvo, no lo obligó a quedarse. Por el contrario, dice, le dio su parte al tiro. ¿Ya? ¿Quieres irte? ¿Quieres tu herencia? Ok. Aquí está, te la doy. Toma. Y después de unos días, dice así, después de algunos días, número 2, este joven tomó una decisión. Número 1, tuvo un deseo en su corazón. Se quiso ir, quiso disfrutar la vida a su modo. Número 2, tomó una decisión. Y dice que se fue a vivir a su manera. Se fue dulce, como se dice. Con alta plata, soltero quizás. Y tomó una decisión sin Dios. Una decisión equivocada. Y muchas veces el diablo nos hace creer a nosotros que a veces decidir sin Dios es la mejor decisión. Nos hace decidir de forma rápida, de forma impulsiva, sin considerar al Señor. Y nos hace creer que esa es la mejor decisión. Y nos equivocamos. Tomamos decisiones equivocadas en nuestra vida. Entonces, el joven tomó la decisión, ¿cierto? Tenía plata, quizás eligió la mejor ropa, el mejor vestido, el mejor calzado, se arregló y se fue. Y número 3, dice el pasaje, número 3, se marchó a un país lejano, dice mi versión, ahí dice se fue a una comunidad lejana, algo así. ¿Ya? Número 3, entonces, se marchó a un país lejano. Número 1, tuvo un deseo en su corazón. Número 2, tomó una decisión.
equivocada, ¿cierto? Y número 3, se marchó a un país lejano. ¿Y dónde queda ese país lejano? Les hago la pregunta. Le respondo yo mismo. Ese país lejano es a donde nosotros decidamos ir fuera de la voluntad de Dios. Ese es el país lejano. Tú puedes vivir en un país lejano sin siquiera salir de tu casa. Podemos vivir sin considerar a Dios en nuestra vida, y ese es el país lejano. El país que está fuera de la voluntad del Señor. Ese es el país lejano. Entonces el estado de nuestro corazón determinará hacia dónde yo voy. Lo que hay en tu vida, lo que hay en mi vida, en mi corazón, me va a llevar a mí, a ese futuro, que puede ser bueno o puede ser malo. ¿Amén? Amén. ¿Voy siendo claro? Amén. ¿Me siguen? Amén. Entonces el joven hizo su maleta, ¿cierto? Como les dije, guardó su ropita, sus zapatillas, zapatos, no sé, su tablet. Se puso bonito a lo mejor ahí porque se iba, ¿no? Se despidió, tenía harta plata, y tomó su maleta y se fue. Y desde ese momento no tenía que rendirle cuentas a nadie. Se fue y ya no rendía cuentas a su papá, ni a sus familiares, ni a nadie. Como se dice, era libre. Era libre, ¿cierto? Al parecer, o sea, se veía como, tremendo, así, tremenda bendición. Pero se fue. Y eso de no rendirle cuentas a nadie es una mentira esa del diablo. Es una mentira que muchos podemos caer. Porque Satanás siempre ciega nuestra mente y nos oculta los efectos de nuestras decisiones. Y las consecuencias del pecado no te las va a decir. ¿Cierto? Satanás no te dice cómo te sentirás después de vivir los excesos. No te dice cómo te vas a sentir después de la parranda, después del despilfarro, después de vivir sin rendir cuenta a nadie, de vivir como tú quieras, ser libre, etc. Satanás no te va a decir cuáles son las consecuencias de esto, cómo te vas a sentir. Pero nosotros sí sabemos que todos tendremos que rendir cuenta algún día. Nosotros sabemos aquello. En algún día tendremos que rendir cuenta. Así es, Señor. Al Señor. Amén. Amén. Entonces este joven se fue y vivió los excesos, vivió su vida libre, disfrutó. Y nosotros conocemos el resto de la historia. ¿Cierto? Las decisiones que él tomó o que su corazón lo llevaron a tomar transformaron su futuro en una condición miserable. Pudo quizás disfrutar un tiempo, pero terminó en una labor que para ellos, como dije, era lo último. Y él quería comer las sobras, las cáscaras de las sobras de los cerdos. A ese estado llegó de hambre, de escasez, de miseria. Y su corazón lo engañó. Su corazón engañoso lo llevó a vivir esta experiencia en Dios. Esta experiencia que evidentemente para él fue terrible. Fue terrible, terrible.
Pero dice que el joven, volviendo en sí, ¿cierto? Recapacitando, dice, volviendo en sí, dijo que se iba a levantar, dijo, voy a ir donde mi papá y le voy a decir, papá, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Cierto? Pero aquí vemos reflejado en este pasaje la misericordia del Señor, de nuestro Dios. Porque nosotros no estamos libres de ser engañados por el corazón, de tomar malas decisiones. Nosotros no estamos libres de esto. Pero el Señor en esta parte, en esta parábola, el Señor fue misericordioso. No lo cuestionó, no lo culpó, no lo retó. Y el papá, viéndolo a lo lejos, dice, corrióse. El papá corrió. Y se colgó de su cuello, dice. Se colgó de su cuello. Y refleja esto muchas veces cuando nosotros hemos pecado, ¿cierto? Y nos sentimos tan sucios, tan lejanos a Dios. Pero el Señor viene y Él se cuelga de nuestro cuello para perdonarnos, para levantarnos, para limpiarnos. Amén. Y para decir, ven, aquí esta es tu casa, esta es tu vida, junto a mí. Sigue siendo mi hijo. Esa es la misericordia del Señor. En estos 3 puntos, yo quería profundizar este pasaje para observar un poco cómo funciona nuestro corazón. Yo no sé si usted está consciente que acá que la iglesia, bueno, todas las iglesias están compuestas de personas imperfectas. Todas las iglesias tienen como miembros personas con defectos, personas que cometen errores. Usted no va a encontrar nunca una iglesia donde su hermano a usted lo haga sentirse en la gloria cada vez que lo ve. Nunca. Por eso le pregunto si usted está consciente de esto, de la imperfección de su hermano que está al lado, que su hermano tiene virtudes muy bonitas, pero también tiene defectos, también comete errores. La iglesia está compuesta de personas perdonadas, personas redimidas, que hemos tenido años atrás vivencias fuera de Dios, fuera del Evangelio, quizás fuertes, que han marcado nuestra vida, nuestra mente. La iglesia no la componen ángeles ni santos. Somos santos a través de Cristo, sí. Pero sí estamos constantemente en un proceso nosotros de mejora. Sí, Señor. Aunque somos cristianos, seguimos luchando con nuestra imperfección y también luchando con las imperfecciones de los demás. Por eso el Señor y los apóstoles escribían en las cartas y decían: ténganse paciencia unos a otros. Nos mandaban y nos decían: ámense unos a otros, perdónense unos a otros. ¿Por qué el Señor nos enseñaba esto? ¿Por qué Pablo enseñó esto? Porque ellos sabían que es difícil la convivencia, relacionarse entre pares, trabajar con personas es difícil. Y muchas veces somos delicados y nos va a molestar cómo el hermano habla, no te va a gustar cómo el hermano quizá te saluda, no te va a gustar cómo el hermano canta, cómo predica. Y somos a veces bien jodidos, como se dice, ¿cierto? Amén. ¿Por qué digo esto?
quiero que me explique, quiero que me entienda muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas que provoca que el corazón nos engañe a nosotros mismos es cuando nos sentimos heridos. Cuando alguien lo hiere, su corazón rápidamente empieza a querer engañarte, te empieza a cizañar, te empieza a motivar, como le pasó al joven a hacer cosas, a tomar decisiones que son equivocadas. ¿Me siguen? A veces entre nosotros mismos nos podemos herir, sin querer. Nos podemos herir entre nosotros mismos, ya sea por una amonestación que alguien te hace, por un llamado de atención que alguien te hace, o por una disciplina que el pastor quiere ejercer sobre ti, tú te puedes herir. Y tu corazón al tiro te va a empezar a ti a hacer ahí, o a decir cosas, a poner deseos en tu corazón. Te va a decir, toma esta decisión, ándate a la tierra lejana. Como le pasó ante la parábola. ¿Me siguen? Hay personas entre nosotros, ¿cierto?, que cuando tenemos un conflicto, un problema o una discusión con alguno de nuestros hermanos, en lugar de desarrollar la paciencia, en lugar de desarrollar y ejercitar el perdón o el amor, ¿qué hacemos? Dicen, no, me voy de aquí, me voy a otra iglesia. No, aquí no me valoran. Yo hago todas estas cosas, lo hago con todo mi amor, pero no, aquí no, me voy a ir a otra iglesia. Y nos engaña el corazón. Y nos dice, ándate, aquí no te quieren. Y tomamos una decisión como aquel joven. Y nos marchamos a un país lejano. A un país que está lejos de la voluntad del Señor. A un lugar lejos de la voluntad del Señor. Pero no sabemos que en esa otra iglesia también hay personas imperfectas. También hay personas con defectos, con virtudes, con errores. Y te vas a volver a herir allá. Y tu corazón te va a volver a engañar allá. Y te va a mandar y hacer decidir irte a otra iglesia. Y así vas a estar de iglesia en iglesia. Bien. ¿Me siguen? Con esto termino. Hay un predicador que me gusta a mí que dijo esto. Dijo, si Satanás logra convencerte en tu corazón y logra sacarte de tu iglesia usando como argumento los errores de otro hermano o hermanos, Satanás seguirá usando este argumento hasta sacarte de forma definitiva de la iglesia. Porque él siempre te va a decir que tienes que irte porque este hermano te hizo esto y esto y esto otro. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. Tenemos que guardar nuestro corazón, mantenerlo siempre a la sombra del Señor. Pedirle que transforme nuestro corazón constantemente, que lo transforme constantemente, porque nuestro corazón es malo, que nos saque el egoísmo. Si usted va al psicólogo, el psicólogo le va a decir, no, ¿sabes? Hazle caso a tu corazón, libérate. Eso es lo que te falta, por eso estás con depresión, por eso estás así como estás, por eso te sientes así. Entonces, hazle caso a tu corazón. Libérate, ándate de vacaciones, haz lo que tú quieras,
Y ahí vas a salir. Así dice la psicología, pues eso es lo que te plantea el psicólogo. Pero el Señor nos dice, cuidado con el corazón, guardemos el corazón. Amén. Amén. Bien, oramos entonces. Amén. Oramos al Señor y le damos gracias por esta palabra. Padre amado, quiero agradecer, Dios mío, este tiempo donde hemos podido aprender y compartir tu palabra, Señor. Gracias por esta pequeña enseñanza, Señor. Gracias por los hermanos que hoy nos visitan en este día, Señor. Yo te agradezco